Bueno, después de conocer esas dos historias contadas muy rápidamente de Venus y de Marte, pues viene la pregunta, ¿no? ¿Qué le espera a la Tierra, teniendo en cuenta de que es nuestro único hogar? Y algo pues que siempre es tema de conversaciones, la pregunta reiterativa de qué está pasando eh, con el clima, ¿verdad? Eh, bueno, esa es la imagen de todos identificamos un tornado, ¿verdad? Pero ese tornado en particular fue, se formó en un sitio en el que tradicionalmente no se forman los tornados, ¿no? Así que fue en Bogotá, 2008-2009, si no estoy mal, ¿verdad? Hubo la evidencia de ese fenómeno que algunos llaman tornado. Si vemos esas imágenes, ¿verdad? Esas nevadas tan grandes, los niños jugando con la nieve, etcétera, pues podríamos pensar que es en Europa o en Canadá en donde se forman, ¿no? Es en Bogotá. Los taxis amarillos delatan en realidad en donde fueron tomadas esas imágenes, es decir, una granizada tan fuerte, tan inesperada, con una inundación eh, que afectó fábricas, las calles, etcétera, no es común, ¿no? Es decir, ¿será que el clima en nuestro planeta está loco? Voy a tener un poco en el caso del huracán sin nombre del 2004. Bueno, ustedes saben que hay una época de huracanes, ¿no? Que se forman en el Caribe, en el Atlántico, o en el Pacífico, en el Asia, en el Índico, ¿verdad? Es decir, hay unas zonas típicas en las cuales se forman los huracanes. Pero en el 2004 hubo un huracán sin nombre. Eh, Ustedes pueden ver ahí en la animación, es un huracán que se produjo en el Atlántico Sur y que finalmente afectó la costa brasileña del estado de Santa Catarina. Eh, Huracán sin nombre porque hay un listado, ¿sí? De los nombres de los huracanes según se vayan formando por año, ¿verdad? Y siempre empiezan por A, B, C, etcétera. Es por eso que los nombres de los huracanes han sido, por ejemplo, Alicia, Berenice, Carlota, Diana, incluso algunos años son mujeres, después son hombres, o si estuvieran en el Pacífico, Akatsuki, en Amamoto, Okinawa, bueno, en fin, son nombres apropiados pues según la zona en donde históricamente se han formado, pues no hay, es decir, en Brasil no había una tradición de huracanes, pues si lo hubiera, pues los huracanes se llamarán Ronaldinho, Pelé, Suxa, ¿verdad? Pero al no existir esos registros, pues ese es el huracán sin nombre del 2004, ¿sí? Y ¿el clima está loco? Bueno, después responderemos a esa pregunta. Respecto a lo que queremos conversar en esta clase, sí, pues hablaremos de dos tendencias atmosféricas. Una de ellas muy conocida por nosotros, que es el calentamiento global asociado al efecto invernadero, pero una no tan conocida e igualmente importante es el oscurecimiento global, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, ¿verdad? No es conveniente solamente hablar de calentamiento global porque hay otra manifestación, ¿verdad? Que es el oscurecimiento global. También, tal vez el mejor término que englobe esos dos conceptos es el de cambio climático global. O en últimas, cambio climático. Incluso también el término cambio climático global no es muy bien recibido en algunos sectores de la ciencia. Vamos a empezar por el que casi nadie ha escuchado, ¿verdad? El oscurecimiento global. Se entiende como una reducción de la cantidad de luz solar que alcanza la superficie terrestre, ¿sí? Como es menos luz la que alcanza la superficie terrestre, ya sabemos que la luz lleva calor, entonces el efecto del oscurecimiento global es el enfriamiento de la superficie terrestre. Y se cree, ¿verdad? Se cree que el oscurecimiento global tiene su causa en el incremento de partículas
sólidas, pero al ser muy pequeñas flotan en la atmósfera a gran altura, que son capaces de repeler la luz del Sol, ¿sí?, hacia el espacio exterior e impedir que llegue a la superficie de la Tierra. Este, este fenómeno es relativamente reciente, si en los años 30 empezaron a hacerse algunos estudios en otras áreas, pero que finalmente desembocaron en esa conclusión, ¿sí?, que dependiendo del sitio en la Tierra, la cantidad de luz que le está llegando a la superficie puede llegar a ser el 5, el 10, el 15, hasta el 20% menos, ¿sí?, comparado con los datos, por ejemplo, de comienzos de siglo. Y está el calentamiento global, pues que ese sí es bastante conocido por nosotros, ¿verdad? Es un fenómeno por el cual hay un aumento en la temperatura promedio en la atmósfera terrestre y en los océanos, motivado por muchas causas, ¿verdad? Pero entre ellas está la emisión de gases de invernadero a la atmósfera. Y es que ya pues más o menos sabemos cómo funciona esto del efecto invernadero, ¿verdad? Ahí están dibujados los rayos del Sol, el planeta Tierra, ¿verdad? Y lo que hay en la mitad pues es la atmósfera. Entonces los rayos del Sol atraviesan la atmósfera, llegan a la superficie absorbe algunos de esos rayos y por eso se calienta, y otros los expele hacia el espacio exterior. Pero la atmósfera igualmente no los deja pasar, los filtra, ¿verdad? Y de cierta forma los confina en la atmósfera. Insisto, como los rayos solares tienen calor, pues el efecto entonces es que la atmósfera, ¿verdad?, y la superficie de la Tierra se calienten. Ahora, esa imagen pues no es en realidad del todo cierta, ¿verdad? Hay unos rayos que son repelidos por la atmósfera, ¿verdad? Que es el oscurecimiento global. Pero también cuando la superficie de la Tierra los rebota, hay rayos solares, luz, ¿verdad?, que sale de la superficie. Es decir, no todos los rayos solares que entran se quedan confinados en la atmósfera, pero son suficientes, ¿sí?, para causar un aumento en la temperatura. Ahora, ya explicados esos dos fenómenos, veamos los motivos por los cuales pueden ocurrir, ¿sí? Y hay tres tipos de fenómenos. Unos de ellos son los geológicos, como lo vimos en el caso de Venus, como lo vimos en el caso de Marte, por ejemplo. Los volcanes son un elemento capaz de influir mucho en la atmósfera y en el clima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando entran en actividad lanzan hacia la atmósfera gran cantidad de ceniza, de partículas oscuras que contribuyen al oscurecimiento global, ¿sí? Y también de gases de invernadero, que finalmente pues se van a quedar de cierta forma en la atmósfera y que pueden llegar a alterar gradualmente el clima, ¿sí? De hecho, bueno, este de acá pues es el conocido volcán Galeras en la ciudad colombiana de Pasto, pero las de abajo, una erupción en el 93 mucho más violenta, el volcán Pinatubo. Se dice que la ceniza que arrojó el volcán Pinatubo eh, recorrió por 2 años la atmósfera terrestre hasta que se pudo asentar y que disminuyó en 2 grados en promedio la temperatura de la atmósfera en todo el planeta. Una sola erupción de un solo volcán. Hay factores astronómicos del cambio climático, ¿verdad? Aquí entramos en tema. Y una de ellas son las variaciones solares, ¿sí? Se sabe que el Sol tiene unos ciclos de aproximadamente 11 años, en donde pasa de mucha actividad a menor actividad. Y esos ciclos, pues, tienen una relación directa con la cantidad de radiación que llega hacia el planeta Tierra. Entonces, en cierta forma, el clima de la Tierra se ve influenciado por esos estados de ánimo que tiene el Sol. Hay otros fenómenos y es que pues en realidad los parámetros orbitales del planeta Tierra no son constantes. Hay algunos científicos que dicen que la excentricidad de la órbita cambia, ¿no? Que unas veces se achata más, otras veces se vuelve más redonda y que incluso el eje de rotación también puede cambiar. Entonces, una variación mínima en esos parámetros influye también en la cantidad de radiación que recibe la Tierra
del sol y pues por lo tanto vienen ahí los cambios asociados en el clima. Y hay otro factor pues también mucho más dramático, que son las colisiones con asteroides o con cometas. ¿Por qué producen cambio climático? Porque durante una colisión, como por ejemplo la que ocurrió en Chicxulub, lo que hoy es México, hace 65 millones de años, un asteroide grande, aproximadamente de 10 kilómetros, cayó, se desintegró y arrojó hacia el espacio exterior pues, cualquier cantidad de materiales. ¿Sí? Y entre ellos, algunos elementos que producen, combinados con agua, pues, lluvia ácida o efectos invernaderos. Entonces, perfectamente posible, ¿verdad? Hacen las veces de un volcán que arroja cualquier cantidad de material a la atmósfera. Y hay otros factores que son los factores antrópicos, ¿no? Entonces, desde la era industrial o incluso antes, el uso de combustibles fósiles, ¿verdad? Quemar madera, quemar carbón, los productos asociados al petróleo, como el gas natural, etcétera, pues los desechos de las reacciones físico-químicas que ocurren para aprovechar esa energía, pues finalmente van a parar a la atmósfera, eh, produciendo pues cambios, ¿verdad? En su composición y añadiendo generalmente gases de tipo invernadero. Pero este no es el único fenómeno, ¿verdad? Otro fenómeno, por ejemplo, es la de las actividades agrícolas y agropecuarias y pecuarias. Bueno, ahí en la imagen está el ganado bovino, pero también, por ejemplo, los cultivos de arroz arrojan muchísimo metano a a la atmósfera. Metano, pues que es un poderosísimo gas de efecto invernadero, ¿no? El metano es, creo que 54 veces más poderoso que el dióxido de carbono como efecto invernadero. Y además de eso, pues tenemos algunas prácticas que no son sanas, ¿no? Es decir, talamos bosques para quemar la madera, lo que ya en sí es peligroso, ya lo vimos. Pero además de eso, no plantamos suficientes bosques. Y los árboles es una protección especial contra el dióxido de carbono porque los árboles tienen la capacidad de absorber dióxido de carbono de la atmósfera, ¿verdad? Entonces es un efecto que se retroalimenta, es decir, talamos bosques para quemar madera, o sea, enviamos mucho gas, el dióxido de carbono hacia la atmósfera, pero además no somos capaces de reponer esos árboles talados y con ello el dióxido de carbono no se atrapa naturalmente y queda expuesto en en la atmósfera, ¿sí? Y así pues con otros gases, es decir, hay evidencia bastante importante que demuestra que gases de efecto invernadero como el óxido nitroso, como algunos sulfatos, como el metano, ¿verdad? Ha ido aumentando en los últimos 200 años en la medida en que la actividad humana también ha derivado hacia la revolución industrial, ¿verdad? Pero aquí tenemos que hacer ya un alto en el sentido en que qué tanto de mito o qué de tanta realidad existe en el tema del calentamiento global y sobre todo en el calentamiento global por efectos del ser humano, ¿sí? Entonces hasta aquí pues hay una exposición de hechos, por así decirlo. Voy a intentar hacer lo más objetivo posible y de aquí en adelante discutiremos, ¿verdad?, las dos posturas respecto a qué tanta intervención tiene el efecto humano en las tendencias actuales del clima.